Mientras se espera el desembolso del Fondo Monetario Internacional, la pobreza no cesa. Alfredo Blanco está con nosotros, vamos a hablar del tema. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, la primera cuestión es, por estos días todo se empezó a discutir, el fondo ha dicho que no le va a dar el desembolso, la CUNSA dice, bueno, es un poco burocrático, otros dicen, bueno, ha cambiado el director gerente porque se fue Christine Lagarde. Digamos que a partir del primer día de este mes, tiene nuevo director gerente. La directora gerente es Kristalina Georgieva. Una ucraniana. No, es búlgara. Ah, búlgara. Sí. Kristalina Georgieva. Ella, recordarás que el año pasado, creo que fue cuando yo estuve en la universidad en Bulgaria, bueno, ella es egresada de esa universidad. Ayer hablaba con un colega, la universidad se llama de Economía Nacional y Mundial, está en Sofía. Y ayer hablaba con un colega con el cual yo estuve cuando estaba allá y me decía que efectivamente ella ha sido profesora asociada de la universidad durante bastante tiempo, hasta que entró como técnica del Banco Mundial. Es la señora que tenemos ahí en la imagen. Entró como técnica del Banco Mundial, terminó siendo presidenta del Banco Mundial, presidenta durante 3 meses del grupo del Banco Mundial, fue vicepresidenta de presupuesto y de recursos humanos de la Unión Europea. O sea, tiene una trayectoria, digamos, bastante importante. ¿Por qué introduzco esto? Porque no deberíamos pensar que porque se va Christine Lagarde y viene otra persona en su lugar, esto significa un cambio drástico y que si antes el fondo nos tenía cierta simpatía, ahora dejó de tenerlo y por eso difieren. Ayer la CUNSA dijo una cosa que es cierta, que el Fondo Monetario es una institución bastante burocrática, ¿no es cierto? Pensemos que tiene 2.500 empleados, funcionarios. Sí. De manera tal que es altamente probable y es razonable que además con el grado de exposición que tiene con la Argentina, digo, bueno, vamos a ver un poco antes de tomar la decisión de liberar el desembolso, que lo va a hacer porque las metas que están acordadas en aquel acuerdo que ya no existe, se cumplieron. Y además lo dice de la forma, el Fondo Monetario tiene un discurso, yo diría tiene como una especie de idioma Fondo Monetario Internacional, muy cuidadoso, porque no nos olvidemos que es un lugar donde digamos, hay 189 países, aunque haya algunos que tienen mucho más peso, como es el caso de Estados Unidos, y sus decisiones además están influidas por Estados Unidos. Eso explica el trato que ha tenido Argentina de parte del fondo en los últimos tiempos. Pero digo, tienen que tener cierto cuidado, cierto equilibrio en las declaraciones. Pero digo, para despejar esto que algunos dicen, no, el fondo no le manda la plata porque Argentina ya entró, digamos, en un camino barranca abajo que no tiene salida, vale la pena, antes que asumiera, porque hoy es el primer día que está Georgieva de directora gerente, hubo un comunicado que yo le he puesto ahí en la placa que sigue. En esta placa, eso es lo que dijo el que estaba a cargo, que es David Lipton, sobre Argentina. Y digo, para ser rápido, te he subrayado ahí las cosas que hay que leer con cierto cuidado. La primera cosa es que la reunión que tuvieron, acá hubo gente que dijo, ¿cómo fue Macri a la reunión? Que desgasta la figura presidencial. Bueno, eso no lo desgasta, de hecho, eso obligó a que Lipton diga, hemos tenido una reunión constructiva con el presidente. Y además dice que el programa ha tenido impactos positivos. Y a su vez, que las últimas medidas, que no estarían en línea con la mirada que tienen la mayoría de los técnicos del fondo, la intervención, básicamente el reperfilamiento, etcétera, en realidad dice que ha tenido impacto positivo y calman los mercados, ¿no? Y lo más importante de eso quizá es que van a continuar colaborando. Tiene una frase final que dice que van a hacer otras reuniones antes de la reunión anual. ¿Cuándo es la reunión anual? Bueno, la reunión anual del Fondo Monetario con el Grupo de Banco Mundial es ahora en octubre. De manera tal que parece razonable que lo difiera. Tenemos elecciones el día 27 y después seguirán seguramente discutiéndolo, ¿no? Y seguramente va a tener mucha importancia lo que diga el presidente de los Estados Unidos a través de sus funcionarios, ¿no? O sea, mientras eso ocurre, a veces pinta un panorama, digamos, el gobierno tuvo como 2 noticias. Estaba festejando el domingo el triunfo en Mendoza, mientras sabía que iba a estar triste el lunes porque iba a salir el dato de pobreza. Así es. Bueno, sobre pobreza seguramente Pablo va a hablar con más detalle, pero a mí me gustaría decir 2 o 3 cositas. La primera de ellas es sobre el tema de desigualdad, que no es lo mismo que pobreza. Sobre desigualdad. Y en la placa que sigue,
ponemos esto de desigualdad. En la siguiente yo he puesto un gráfico que es un coeficiente, que lo hemos mencionado en algunas oportunidades. Ese gráfico tiene el coeficiente de Gini, que es la placa siguiente. Si uno mira esa placa, vas a ver que desde, digamos, 2016, que sería cuando asumió Macri, el coeficiente de Gini, mientras está más cerca de 1, es porque es más desigual. Y mientras está más cerca de 0, es porque es una sociedad que el ingreso está distribuido de manera más equitativa. Igualdad absoluta. Claro. Si vos te fijas allí, durante 2017 daba la impresión que disminuía la desigualdad. Así es. ¿Por qué daba esa impresión? Bueno, en 2017 la economía tenía ciertas expectativas favorables, el gobierno, la economía parecía que arrancaba, etc. 2018, claramente... se dispara. Claro, allí vemos, fíjate cómo sube, y eso tiene que ver con la modificación del tipo de cambio, con la aceleración de la inflación, etcétera, que los sectores que perciben menos ingresos son los más castigados, obviamente, ¿no? Entonces digo, la primera cuestión es que Argentina tiene una estructura de distribución del ingreso desigual. Esta es una sola forma de verla, el coeficiente Gini. Hay otras formas, uno puede mirar en un gráfico una curva que se llama curva de Lorenz-Pareto, en fin, pero digo, tenemos una situación de desigualdad. La desigualdad además se profundiza cuando hay crisis y cuando aumenta la pobreza, porque los pobres son los que más sufren, obviamente, esa situación. Entonces ayer el INDEC dio el informe sobre la incidencia de pobreza e indigencia. Es decir, medida por ingreso. Hay distintas formas de plantear el tema de la pobreza. Sí. En realidad uno podría tener un indicador multidimensional que incluye si uno accede a la educación, si accede a la salud, etc. Pero hay un dato que es el dato de medida por ingreso. Es decir, yo digo, calculo cuánto es una canasta de bienes, cuánto cuesta, y digamos, la familia que tiene un ingreso por debajo de eso, digo que es pobre, ¿no? Si está muy abajo y ni siquiera cubre una canasta alimentaria, no la total, bueno, entonces es indigente, ¿no? Bueno, en realidad Macri, cuando asumió, dijo, me gustaría que me juzguen por lo que yo haga con la pobreza. Fijó como un objetivo la pobreza, ¿no? Es indiscutible que, terminando su mandato, tiene problemas. Miremos ahora incidencia de la pobreza en el primer semestre. El gráfico siguiente, allí está el dato de ayer. Esos dos grafiquitos los hice así. Si vos te fijas, están, por un lado, viendo cuántas personas están por debajo de esa línea, y de este otro lado, cuántos hogares, ¿no? Sí. Bueno, 35,4% es el total de pobres, y de ese total de pobres hay un 7,7% de indigentes y un 27,7% de pobres que no son indigentes, ¿no es cierto? Bueno, por hogares da parecido, por supuesto el número es más bajo, porque en cada hogar hay más personas, bueno. Sí. Pero digo, esto uno podría decir, bueno, se lo están diciendo al presidente, Usted prometió que lo juzgaran por lo que le iba con la pobreza y veo que no le ha ido tan bien. Eso es lo que le dicen, ¿no? Sí. En la placa siguiente tenés allí pobreza, cómo evolucionó desde que llegó Macri. Sí. Desde que llegó Macri, pobreza, podemos ver las personas. De nuevo, en ese periodo que parecía que mejoraba la desigualdad, sí, ves que los gráficos estos de marrón, sí, las columnas marrones, ves que da la impresión de que bajaba durante 2017, a partir del primer trimestre del 2018, obviamente se dispara y llega a esos niveles que tenemos ahí, ¿no? Ahora, fíjate, bueno, lo mismo ocurre cuando uno mira indigencia, 7,7. Me parece que en el gráfico anterior, en ese, es 35,4, me parece, no 35,1, ¿no? Está bien. Bueno, pero digo, ahí también en indigencia se ve como, es que en la placa siguiente se ve como 7,7. Hacia 2019, 7,7, bueno. Digo, cuando uno ve esto, sin lugar a dudas, tienen razón lo que le dicen al presidente. Usted dijo que juzgáramos su gobierno por los logros en materia de pobreza y claramente los números dicen que no le fue bien. A mí me parece que el presidente eso un poco lo reconoce. Por supuesto que hay muchos de los que le dicen eso
que son los que decían que no había, digamos, son los que decidieron no relevar más pobreza en el gobierno anterior. Así es. O sea, los extremos nunca son una cosa saludable, porque los mismos que antes decían no contemos más los pobres, por decirlo de manera vulgar, ahora sacan fotos con los pobres para decirle a Macri. Bueno, el caso de Kicillof es un caso emblemático. Emblemático, de Kicillof era emblemático. Digo, pero quiero decir una cosa que tiene que ver con algo un poco más estructural. Se puede discutir en la coyuntura de la pobreza, pero seguramente Pablo va a coincidir conmigo que Argentina tiene un piso de pobreza estructural muy alto. ¿Me permitís una cosa? Sí. Estuve sacando de la democracia hasta acá, no sé si me equivoqué en algún número, 35% de promedio. Claro, bueno, nunca bajó. Lo que pasa es que ahí hay picos muy altos, claro, por ejemplo, Dualde más del 50. Yo tomé las crisis, tomé todo. Dualde más del 50, Kirchner logró después bajarlo hasta el 27 más o menos, y después volvió a subir, y cuando se fue Cristina, bueno, no está claro cuánto era, pero uno diría, bueno, estará en torno al 30%, al 28%. 29%. Sí. Es un poco complicado tomar ese, pero bueno, no quiero entrar en una cuestión muy técnica, porque cuando el INDEC saca el segundo semestre de 2016, bueno, ya había venido el efecto de unificación del mercado cambiario. Sí, acá todavía no está el impacto de... Y en todavía no está el impacto de las últimas corridas cambiarias. Pero digo como cosa general y avalando lo que vos decís. Argentina tiene un problema estructural que no lo resuelve y todavía seguimos teniendo una idea equivocada cuando nos miramos con algunas economías vecinas. Sí. Si uno mira a Chile, mira a Uruguay, Brasil sacó mucha gente de la pobreza, qué sé yo, bueno. Hoy Argentina tiene, en términos proporcionales, más pobres que Chile. Así es. Y más pobres que Uruguay. Yo escuchaba días pasados que alguien decía cuando Argentina tenía 16, Chile tenía 72. Ahora tenía tiene 70% de pobres. Ahora tiene 8 y nosotros tenemos 35. Y tiene ahora de un dígito, 7 y pico, y también lo mismo en el caso de Uruguay, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que muestra esto? Bueno, muestra un fracaso que en realidad se puede usar en las campañas políticas, pero no tiene el color de un determinado partido, claro, porque en todo este periodo ha habido de las más diversas orientaciones y ha habido, sin lugar a dudas, no solamente el fracaso de Macri con la pobreza, sino el fracaso de los que lo precedieron. Así es. De manera tal que está bien que el tema se visibilice, está bien que los que vayan a gobernar vean que este es un problema grave, porque en realidad esto es una bofetada para la dignidad humana, que tengamos un tercio de la población pobre, pero tengamos claro que esto no se va a resolver en unos pocos meses, ni con 2 o 3 medidas o anuncios que puedan sonar bien a los oídos de la gente.